Sin duda, el Estado no ha sido eficiente, Alberto, pero me gustaría entender bien por qué se da este recrudecimiento de la violencia. Porque el narcotráfico hemos tenido hace mucho tiempo de manera desbordada en términos de tráfico, de microtráfico, de consumo. Pero la violencia asociada al tráfico de droga hoy día está completamente desbordada. Tiene que ver con que estamos siendo testigos de un reacomodo de las fuerzas de las bandas que operan en Santiago. Lo veíamos en el caso de Cogote de Toro, un narcotraficante muy conocido en la zona sur. Con los risas. ¿Cómo? Con los risas. Con los risas, tenían toda una disputa. ¿O es que realmente hay escasez de droga y eso ha generado un problema gigante a partir de la pandemia? Bueno, hay que distinguir porque los factores son múltiples. Uno, que ya venía anunciando el Ministerio Público en su anuario que hace del mundo del narcotráfico, que señalaba que en Chile había aumentado la violencia y el poder de fuego. Sí. Y esto no era tan habitual. En Chile en general el AMPA no era un AMPA homicida. Las tasas de homicidio en Chile son bastante bajas comparadas con el resto de Latinoamérica, pero lamentablemente hemos tenido en el último tiempo un recrudecimiento de aquello, pero que no viene antes de la pandemia. Segundo, como bien tú señalabas, acá hay una reorganización territorial que tiene que ver con la muerte de algunos capos, con pasadas de cuentas y también con la escasez de drogas o con el ingreso de nuevas drogas. Hay que entender que el mercado chileno de drogas ha sido muy dinámico. Por ejemplo, ha desaparecido el mercado de la marihuana paraguaya y ha aumentado el ingreso de la marihuana creepy y no por frontera terrestre, sino por frontera marítima. Entonces hay cambios que también llevan a una reorganización territorial porque los proveedores son distintos y eso lleva a que el mercado de la droga se reacomoda. Claro, lo tercero que es muy importante. ¿Sí? Alberto, sí, lo que pasa es que, mira, es muy importante el tema territorial. Ahí me gustaría que nos adentráramos porque lo que estamos viendo es más o menos nuevo, o el nivel de violencia con que se está llevando a cabo es más o menos nuevo. Al lado nuestro hay una imagen que te quiero contextualizar. Esto yo no lo había visto nunca. Esto no había pasado antes. Hace menos de una semana, 2 personas van a una casa, dejan una corona de flores y luego hay una ráfaga de fuego con un armamento semiautomático o automático. Antes de poner la corona y de hacer los disparos, hay alguien que está grabando y que le dice a la gente del entorno: éntrense, todos se entran porque vamos a ejecutar una acción en el fondo. Cuídense de que no le llegue una bala. Les ponen las flores y luego vienen los disparos. Después de ocurrido aquello, se juntan, se reúnen en algún lugar que es imposible determinar dónde por las características, donde se ven algunas banderas en el techo, algunos signos, al fondo también se alcanza a ver una bandera, pero lo que más llama la atención, Alberto, es el poder de fuego que tienen estos tipos. Ahí hay armamento automático, hay armamento semiautomático, hay subametralladoras, o sea, es armamento que uno no le ve a la policía en lo común, o sea, y además la policía muchas veces no se mete con estos tipos porque el poder de fuego es demasiado superior. Y en ese video, ¿qué es lo que hacen? Le dicen a un tal niño Fabi, mira lo que hiciste, mira lo que hicimos. Así te va a ir. En el fondo, le fuimos a dejar unas flores a la casa de tu mamá. Por una caridad, en el fondo te estamos anunciando que te vamos a quitar la vida, que te vamos a atacar. ¿Viste? Mira, ahí le dice, pregúntale a tu mamá lo que dejamos fuera de la puerta de su casa respecto de las flores. Entonces, estas manifestaciones con este nivel de violencia no lo teníamos en Chile. ¿Qué nos pasó? Sí. Hay una apropiación de la narcocultura y esa apropiación de la narcocultura, sin querer queriendo, también tiene que ver con cómo se ha ido creando imágenes de héroes de los verdaderos villanos. O sea, que tú efectivamente puedas hacer una vida, una vida de rico, una vida de lujo, una vida de fiestas, una vida de muchas joyas, de una manera fácil. Y lamentablemente lo que no se dan cuenta todos estos jóvenes que están metidos en esto, por las razones que sean, es que la vida de ellos sin duda va a ser mucho más corta. Está absolutamente comprobado de que la vida de los jóvenes, de los niños que se meten a estas bandas, termina a muy corta edad en un país que tiene una expectativa de vida alta como la nuestra. Y la apropiación de la narcocultura hace que, por ejemplo, estas ostentaciones que antes no veíamos, hoy día sean más posibles. Por otra parte, las tecnologías han permitido que hoy día el modificar armas sea mucho más fácil que antes. Hoy día tú puedes encontrarlo todo en internet y por otra parte ha habido modificación de armas, hay que ver cuáles de esas, yo no soy perito en esto, pero cuáles de esas son reales, cuáles no, pero que efectivamente también ha habido ingreso o ha habido también armas que se han perdido y que efectivamente no llegan a las manos correctas y llegan a las manos de estos delincuentes. Sí. José, tú trabajas en Chile Transparente y evidentemente esto está ligado a un fenómeno que hemos visto en el país y que
está directamente, digamos, anexado a este fenómeno y que es la corrupción. En los países donde el narcotráfico avanza, donde el narcotráfico se convierte en un espectáculo, es porque la corrupción también lo permite. Y tú decías, bueno, hay que dejar claro que los que no son héroes, sino que son villanos. Bueno, pero también los héroes que deberían ser héroes tampoco lo son. O sea, ni el mundo político, ni los agentes de seguridad del Estado cumplen su función. Vemos que hay zonas rojas en varias partes de Chile, me atrevo a decir en la periferia de la metropolitana, pero podríamos irnos al Gran Concepción, a zonas de Temuco, también a la parte centro-norte, donde básicamente los agentes de seguridad no llegan, o sea, lo tienen abandonado realmente al poder del narcoterrorismo. Central, José. Me gustaría preguntarte directamente por eso, digamos, ¿cómo esta narcocultura crece tan rápido como la corrupción crece en un país? Bueno, absolutamente ligada. La droga no entra, o bueno, es muy raro que entre desde el cielo, pero entra por nuestras fronteras, entra muchas veces por pasos autorizados y muchas veces evidentemente eso tiene que ver con corrupción pura y dura. Por otra parte, ya hemos visto lamentables casos de vinculación en investigación, y el principio de inocencia rige en Chile, que vinculan a autoridades con el narcotráfico de manera directa. En el ámbito policial, bueno, hemos visto, y lamentablemente cada vez más seguido, carabineros que son dados de baja por estas razones, y efectivamente eso habla de corrupción. El narco tiene mucha plata, tanta plata que nosotros como Estado, el Estado no puede competir con ellos en ese ámbito, tiene más plata que el Estado, sí. Y por ende tiene un poder corruptor mucho mayor. Y es evidente que nosotros lo que hacemos, lamentablemente en nuestro país, como en muchos otros casos, y que quizás también son algunas de las explicaciones del estallido social que vivimos, es que nos ponemos anteojeras y creemos que somos diferentes. Así es. Entonces en Chile, hasta hace muy poco tiempo, cuando uno hablaba de este tema de narcotráfico, incluso los colegas periodistas y me decían, oye, pero tú eres el único que habla de este tema, nadie habla de este tema, como que en Chile fuera todavía creer que éramos un pasadizo de droga hacia otras partes. No, Chile es un país hoy día que produce droga sintética, que exporta droga y el tercer exportador de droga a Europa, y que también cada vez consume más droga porque tenemos un precio bastante bajo de drogas duras y tenemos lamentablemente un descontrol que permite que esto se haga, y este descontrol tiene que ver con desde las políticas portuarias, por ejemplo, donde las policías no entran porque los guardias de seguridad privada son los encargados de la seguridad de los puertos, hasta, por supuesto, como decía José Antonio muy bien, con casos de corrupción política y vinculación con el narcotráfico. ¿Sabes lo que pasa, Alberto? Es que finalmente fue la tormenta perfecta. Se dio la tormenta perfecta para que estas bandas, que no son grandes carteles como existen todavía en México o en Colombia, pero si no le ponemos coto, probablemente el día de mañana puedan llegar a hacerlo. Se dio la tormenta perfecta en todo sentido, en un Estado miope que no supo leer, y como tú decías, siguió pensando que Chile era un paso de la droga hacia otros continentes, y en Chile la droga se empezó acá a preparar, había laboratorios y las autoridades se taparon los ojos. No quisieron ver que habían ya instalados laboratorios en Chile hace 10 años atrás. Yo insisto y lo digo una y otra vez porque de verdad me dio rabia cuando nos retaron en aquella oportunidad hace 6 años con Aldo Duque, que habló de los narcofunerales, de los laboratorios que estaban acá, y nos llamaron la atención de parte de esas autoridades, que en vez de llamarnos la atención a nosotros, deberían haber ido a los lugares donde a nosotros nos llegó la información. Y eso no lo hicieron. La cantidad de armamento de la que estamos hablando, el nivel de violencia, el nivel de impunidad de estas bandas, hoy día es muy difícil controlar. Porque los toman detenidos, los mandan a la cárcel y siguen operando desde la cárcel. Eso es corrupción. Entonces, cuando ya tienes a un jefe narco operando desde la cárcel, ¿qué le importa caer un tiempo en la cárcel, pagar, si sabe del que va a salir y va a tener todos sus millones, todos sus soldados y todo? Entonces, es una cadena que fue muy difícil cortarla, y hoy día me parece que va a ser más difícil todavía porque no estaba la voluntad de todos los actores sociales. Sí, bueno, hay un proyecto de ley que mejora algunas cosas. Yo te voy a contar otro caso. Hoy día algunos tribunales siguen fallando y castigando a los narcotraficantes según la pureza de la droga, y la pureza de la droga no es relevante porque, por ejemplo, la cocaína viene adulterada con antiparasitario, y el antiparasitario genera el mismo efecto que la cocaína, pero a esa persona le dan una pena menor porque la coca viene adulterada y no es de alta pureza. O sea, criterios así de absurdos, que son criterios más bien del inicio de la lucha contra las drogas, siguen imperando. Hay un proyecto de ley que mejora aquello, que por ejemplo hace que las automotoras sean sujetos obligados, porque es lógico que si puedes comprar un
un auto de lujo en efectivo hoy día, claro, claramente tienes una forma de lavar dinero muy, muy simple. Entonces, eso es lo que tenemos que mejorar. Pero hablamos de puros proyectos, pero ¿sabes lo que me pasa a mí, Alberto? Es que hablamos de puros proyectos, de pura idea cada cierto tiempo. Cuando pasa un hecho real, ya, el asesinato del Cocote Toro, los Risas habrían sido quienes los habrían asesinado, la banda del Cocote Toro amenaza a los Risas que va a tomar venganza, y vemos estos videos que, oye, chico Fabi, le van a dejar una corona de caridad, pero después de eso hay una ráfaga con balas que llegan a una casa, pero no necesariamente a una casa, sino que al cielo, y esas son las famosas balas locas. ¿Y en qué termina todo? En un anuncio de querella contra resulta responsable, y los casquillos ni los levantan. Claro. Nosotros hemos hecho móviles con nuestros periodistas y de repente dicen, oye, acá están los casquillos. ¿Y la policía? ¿Y si ese casquillo tiene una huella digital? Y ahí me gustaría preguntarle a Carlos Gutiérrez la importancia de la investigación para de verdad combatir el narcotráfico, porque acá parece que no se buscara culpable. Los casquillos botados en las calles, la policía, no sé, tratando de hacer lo suyo con lo que pueden, con los recursos que tienen, con la pistolita en comparación de la metralleta. Entonces, al final es como que se dieron por vencido. ¿Carlos? Sí, yo creo que eso es gran parte de lo que tiene que haber de reforma en la policía, que las policías trabajen en conjunto, en el sentido de los que trabajan el narcotráfico, los que controlan el narcotráfico, con, por ejemplo, la parte investigativa en el lado científico. Entonces, no existe conexión, o son muy pocas veces las que existe conexión, tanto en el OC7, por ejemplo, o el laboratorio, donde existe esta red de decir, ok, en los proyectiles o las balas que encontraron o los cartuchos que se encontraron en tal procedimiento de tal día son los mismos que corresponden a los... Pero no se hace ese seguimiento. No se hace, por supuesto que no. No se recogen ni los casquillos, van a hacer el seguimiento. Exactamente, ese es el gran problema. Entonces se está viendo que las poblaciones se están entregando a los delincuentes, no tenemos respuesta, y esto es lo que hay. O sea, imagínate, las imágenes que estamos viendo ahí son armamentos automáticos. Obviamente están alterados, pero alguien hace esa modificación. Claro. Alguien le enseñó a esa persona. O Alberto, no sé cuál de los dos me podría ayudar a ver qué tan importante es la imagen donde justamente que ellos se graban después de ir a poner esta corona de flores a la casa de la mamá del Fabi. ¿Ya? Aparece la bandera colombiana atrás. Exacto. ¿Eso tiene alguna importancia o eso es para distracción? Porque este es un video que suben en sus redes sociales, o sea, saben que se va a viralizar, un video súper impactante, entonces llama la atención, o es solamente para desviar la atención. ¿Hay una doble intención o no? Yo creo que son simples muestras de ostentación. En esto hay que ver que afortunadamente aún estas bandas son bastante amateur, entonces generan una imitación de los verdaderos carteles, y que efectivamente son esos verdaderos carteles los que están detrás de todo esto. O sea, ¿pero cómo van a ser amateur? ¿Cómo van a ser amateur? Porque uno dice, a ver, una banda amateur, y uno jamás imaginaría que una banda amateur va a tener ese nivel de armamento. Déjame explicarlo por qué digo amateur, porque aquí muchas veces lo que se hace son ostentaciones que afortunadamente, insisto, comparativamente no tienen que ver con las atrocidades que vemos en los países de origen de la droga, y que ahí es donde no queremos llegar. Y por eso que yo decía antes esto de tratar de ponerle un poco de esperanza, porque el día que nosotros nos arrodillemos, el día que nosotros dejemos de hablar del tema, el día que una persona como yo, como el otro panelista que está ahí, tengamos miedo a hablar de este tema porque nos puede pasar algo, ese día vamos a perder absolutamente la batalla. Lo grave, insisto, Alberto, como decía José Antonio, es que nuestras policías, nuestros políticos no han estado a la altura de un fenómeno que hace mucho tiempo muchas personas venimos diciendo que venía en crecimiento en nuestro país. O sea, yo quiero decir una cosa aquí. Una cosa es las series de Netflix que nos gustan tanto ver, digamos, y otra, el narcotráfico entrando a la institucionalidad. O sea, recordemos que aquí hubo investigaciones de narcotráfico en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Sí. Con jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua con nexos con narcotraficantes y tráficos de influencia vinculados al narcotráfico. Así es. La misma línea de investigación que se ha seguido en el caso de la Municipalidad de San Ramón, que lo hemos tratado acá en el programa en extenso y que tangencialmente Alberto Prej lo ha dicho. Por lo tanto, esa frontera a mí me parece tremendamente peligrosa. O sea,
una cosa es lo que uno ve, digamos, y que es llamativo sin duda, estas armas, en otros países estos animales exóticos, estos zoológicos, que responden más al fenómeno de la narcocultura y que incluso el mundo del arte lo ha capturado para series de televisión, obras, en fin, este culto que se hace en relación, no sé, al cartel de Cali, a Sinaloa, al Chapo, a Pablo Escobar, en fin. Pero lo cierto aquí es que han habido casos de narcotráfico penetrando al Poder Judicial, han habido casos de narcotráfico penetrando los gobiernos locales, y eso es muy peligroso. Ese es el fenómeno de la narcocultura mexicana, colombiana, argentina. Pero José, eso está ocurriendo. Eso ocurre y afecta al Estado de Derecho, la democracia, pero también me pongo en el caso del vecino. Claro. Escucha las balaceras. Porque una cosa es lo que ocurre en el sistema judicial, que no lo voy a desmerecer, es súper grave lo que ocurre, la corrupción que tú señalas. Pero cuando, por ejemplo, la encuesta CACEN del 2018 revela que 1 de cada 4 santiaguinos, el 25% de los santiaguinos ha escuchado balacera en su barrio. Cuando uno ve que las cifras del Ministerio Público del primer semestre de este año, revelan que los homicidios aumentaron un 43%. Y ese semestre tuvo 3 meses, la mitad del semestre, en pandemia y con toque de queda. En cuarentena. Y en cuarentena. Entonces uno dice, wow, esto está creciendo a un nivel tan grande que en definitiva afecta el diario vivir de la gente. Oye, pero si este fin de semana, yo voy a mencionar un caso para que no nos vayamos tan lejos. Si este fin de semana, en Coyipulli, un grupo de trabajadores de una empresa de agricultura es detenido por un grupo de encapuchados. ¿Por qué digo esto? Porque tenían armamento de guerra, probado por la Fiscalía, de guerra, el mismo armamento que estamos viendo ahí. Se les obliga a los trabajadores a bajar del auto, el chofer no hace caso y le disparan en el rostro y lo matan. Sí. Pedro Cabrera se llama. Armamento de guerra en el centro sur del país. O sea, es el mismo armamento que estamos viendo aquí y la misma capacidad de fuego que tienen las grandes bandas del narcotráfico en América Latina. Eso pasó el día viernes a sábado en Chile. Y es por eso que con el tema hay que dejar de hacerse los locos. Exactamente. Alberto, ahí te quiero preguntar, para no hacernos los locos, justamente, todo el nivel de armamento que hay en Chile, ¿cómo es posible? ¿De dónde sale? ¿Lo importan? ¿Lo traen desarmado y lo ensamblan en nuestro país? ¿Se está fabricando? Mira ese nivel de armamento que estamos viendo ahí en pantalla. Esto fue en el caso de el señor Cogote de Toro. Armamento automático, semiautomático. Y ellos mismos lo suben, hacen ostentación, pero lo que señala José Antonio también, en la zona sur del país también se ha hecho hallazgo de armamento de guerra. Entonces, el factor armas, creo yo, va muy ligado al factor droga. Van un poco de la mano. Tienen que ver con que nuestro país, Alberto, es una casa con el portón abierto. Es imposible vigilar nuestra frontera, porque la verdad es que la cantidad de cosas que entran a Chile son increíbles. Bueno, no solamente vigilar nuestras fronteras, porque también hay armamento que se fabrica y que tiene alto poder de fuego, que se modifica aquí. O sea, son armeros locales, hay impresoras 3D que hoy día pueden generar ese armamento, y hay un descontrol en la venta de insumos, hay un descontrol también, lo hemos visto hace algunos años, por ejemplo, los arsenales de algunas instituciones donde no estaban bien contabilizadas las armas que entraban y salían. Sí. Y esto, vuelvo a insistir, tiene que ver con que hay poder adquisitivo. Si ellos no tuvieran poder adquisitivo para poder adquirir estas armas, para poder importarlas o para poder fabricarlas, nosotros como Estado, como país, podríamos hacerle un frente mucho mayor, pero nuestras políticas hoy día contra el lavado de activos no han sido lo suficientemente positivas para que efectivamente este dinero ellos no lo puedan invertir. Y por otro lado, como tú dices, sí tenemos las puertas absolutamente abiertas. Es que yo no lo entiendo, Alberto. Es que, perdón, yo ahí no lo entiendo, sinceramente que no lo entiendo, porque hemos visto que se han desbaratado bandas como la banda Houston o Texas, que mandaba armas desarmadas al interior de automóviles en container a Chile. La verdad es que el mismo senador Chaguán acá lo dijo, el 5% de todos los containers de los que llegan al puerto son revisados. O sea, el 5% entra lo que quiere a nuestros puertos. Lamentablemente esa es la realidad, entra lo que quiere. Y por otro lado, el Servicio de Impuestos Internos a la pyme la investiga, la da vuelta para otro lado. Tú haces tu declaración de impuestos internos, observaciones, miles por boleta esta, por boleta. Y los narcos, o sea, nada, ninguna observación. No les llama la atención que de repente un tipo que ganaba tanto mensual aparece con una parcela de 400 millones de pesos.
Entonces, yo ahí la verdad es que no me logro explicar de por qué no está por eso, funcionando. Julia, que es tan importante que en Chile tengamos un registro de dueños de empresas. En Chile no se sabe quiénes son los beneficiarios finales de las empresas, por lo cual hoy día, con políticas muy positivas para algunas cosas, como empresas en un día, uno puede crear una empresa en 10 minutos, pero esa empresa puede ser de un testaferro, del narcotraficante. Y como no podemos llegar a esa capa societaria, lamentablemente no se puede hacer nada. Y yo por eso, yo creo que el diagnóstico lo tenemos claro. La cosa es cuando nos empezamos, y vuelvo a insistir, a dejar de hacernos los locos y empezamos a tomar esto de manera más en serio. Por eso decía lo del proyecto de ley, no por decir, acá hay un proyecto de ley, acá está la solución, sino porque ese proyecto de ley entra, se hace un anuncio y no pasa nada. Estas soluciones tienen que ser urgentes. Claro. ¿Cómo es posible que en los puertos de Chile nuestra autoridad marítima, nuestros carabineros no tengan la posibilidad de tener la seguridad de los puertos, porque son puertos que están licitados y por ende la seguridad está licitada al interior? O que hoy día tengamos todas las cifras de lo que está pasando en la frontera norte y no se tomen políticas más en serio de fortalecer esa frontera aún más. Pero es muy grave. ¿Cómo es posible que a los alcaldes que están haciendo bien la pega tengan que vivir con guardaespaldas y muertos de susto, como le pasa a la alcaldesa La Pintana? Esas son cosas que se pueden hacer hoy día y que se pueden dar vuelta hoy día para empezar a dar vuelta nuevamente, repito, esta situación, porque no da para más y lamentablemente todo dice que va empeorando. Alberto, fíjate que salió un reportaje en la Deutsche Welle que habla respecto de la situación del narcotráfico en Chile, con cifras bien reveladoras. Habla Luis Toledo, que es de la Unidad Especializada de Tráfico Ilícito de Droga de la Fiscalía, que presentó un estudio y dice que hay un cambio de tendencia a partir de las nuevas generaciones, como esos delincuentes que vemos en pantalla, que son jóvenes, 20, 25, 30 años, y también a partir de la tecnología. Entonces, el estudio básicamente concluye que de las drogas tradicionales se va a pasar a las drogas sintéticas, que aumentó el decomiso de éxtasis y de marihuana creepy en casi 700% durante los últimos años, que de la producción que llega de afuera, ahora existen los laboratorios clandestinos, que van camino a convertirse en lugares de producción muy peligrosos, que de aquellos que venden en la esquina se pasa al delivery de la droga, porque con las aplicaciones, con autos, con bicicletas se puede repartir, ya no es cosa de juntarse en determinada plaza, y que de la pistola se está pasando a la subametralladora, y que está directamente relacionado el aumento del narcotráfico con el aumento de la violencia y de los homicidios, que te señalo aumentaron 43% en los primeros 6 meses del año. Me pongo en el caso de las familias que han escuchado balas y que todos los fines de semana escuchan balaceras en sus barrios. ¿Qué deben hacer esas familias si es que escuchan balas? Primero, desde el punto de vista de la protección, y segundo, desde el punto de vista de la denuncia. ¿Qué pueden hacer esas familias? Bueno, pienso en uno de mis buenos amigos que vive en una de esas poblaciones y que casi día por medio me manda videos con esta situación. Bueno, y lo primero es lo lógico, tratar de no exponerse, pero cuando tú vives en la precariedad, cuando tu casa muchas veces el segundo piso es de material ligero, una bala corre, son kilómetros lo que puede recorrer una bala, y si es de alto calibre puede atravesar lo que sea. Hemos visto casos así. Lo primero es cuidarse. Y lamentablemente hoy día no queda más que tratar de volver a la organización vecinal y que la organización vecinal pueda ir tomando esos espacios, tratando de darle oportunidades, porque también hay que pensar por qué un joven llega a los 13, a los 12 años a ser soldado, que además ser soldado es como ser el mozo. O sea, tú nunca vas a llegar arriba en la organización, te ponen al frente, te ponen a los mandados. ¿Por qué una persona llega a denigrarse de esa forma en su identidad como humano? Y es por la desesperanza que también estamos viviendo. ¿Sí? Cuando uno ve que un cabro le está pegando a un auto de carabineros en una manifestación, yo no lo quiero justificar, pero habla de una desesperanza que está siendo súper aprendida. Y eso es lo que tenemos que tratar de dar vuelta, y que tenemos hoy día la oportunidad de empezar a darlo vuelta en una conversación quizás más abierta, si es que efectivamente queremos salir de acá. ¿Y Alberto? El problema es que en este caso estamos hablando de personas que tienen mucha plata y que no tienen ningún tipo de... A ver, ellos tienen recursos limitados, el Estado no. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, y por eso tenemos que ser más vivos como sociedad para poder combatirlo y acorralarlo. Pero la verdad es que acá no hay un interés real en acorralarlo, sino más bien hagámonos los locos hasta que estalle, y cuando estalle ahí vemos lo que hacemos.